presentes en esta aula magna de la Universidad Técnica Particular de Loja. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Universidad Técnica Particular de Loja les dan la más cordial bienvenida a este primer Congreso Internacional de Economía, denominado El Poder de Mercado y el Fomento de la Competencia. Antes de iniciar, queremos recordarles que este acto se transmite en vivo a través de nuestra página de internet www.scpm.gov.es. Ustedes también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @antimonopolios. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado forma parte de la función de transparencia y control social. Tiene como misión fortalecer y transparentar el funcionamiento de los mercados en el Ecuador para alcanzar el bienestar general de los consumidores y el establecimiento de un sistema social y solidario. A partir del 13 de octubre de 2011, rige la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que tiene como objetivo prevenir, investigar, corregir, sancionar y eliminar el abuso de poder de mercado, al igual que acuerdos y prácticas restrictivas, desleales y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia en perjuicio tanto de los consumidores como de los operadores económicos involucrados. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado se encuentra constantemente realizando esfuerzos para el establecimiento de espacios de diálogo, análisis y generación de conocimiento motivado al empoderamiento ciudadano en defensa de los derechos del buen vivir. Para la inauguración de este primer Congreso Internacional de Economía nos acompañan en la mesa de honor el doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, el doctor José Barbosa Corbacho, Rector Canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja, y el licenciado Ricardo Bueno, Intendente de la Zona 7 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Para la disertación de las conferencias magistrales contamos con la presencia de expositores de talla internacional como Eugenia Correa, de México, Mónica Bruckman, de Perú, Eduardo Pérez Mota, de México, Andrés Pizarro, de Chile y Teotonio dos Santos, de Brasil. También contamos con expositores nacionales, entre los que destaca la presencia hoy de Carlos Cortés Castro, Jorge Reyes Pesantes y Andrés Arauz Galarza. Enseguida damos la palabra al doctor José Barbosa Corbacho, Rector Canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja. En primer lugar, quiero saludar a todos ustedes que han viajado también de diversos lugares del país. Quiero saludar a la mesa directiva y a quien organiza este congreso, la Superintendencia para el Control del Poder del Mercado, el doctor Pedro Páez, como estamos con dos Pedros unidos, Ricardo, ¿no? Y al delegado en la zona 7, a Ricardo Bueno, realmente por haber puesto la confianza en la Universidad Técnica Particular de Loja para celebrar este encuentro. Nuestro deseo, siempre que empieza un encuentro, o un congreso, nace con muchas esperanzas y con muchas expectativas. Nadie se desplaza de un sitio a otro y viene a un lugar que prácticamente Loja es un lugar que de momento no es de paso para nada, sino destino final. Pero esperamos que sea también que un cruce de caminos, un sitio desde donde se puedan ir a muchos lugares, porque en efecto los lugares no todos tienen la misma facilidad de llegar, desplazarse y tener con comodidad buenos servicios. Creo que en efecto el poder del mercado también tiene que contribuir a algo que se llama equilibrio territorial. Y nos parece que los territorios todavía, yo diría en toda Sudamérica o en toda Latinoamérica, necesita más equilibrio. Y necesita equilibrio territorial porque resulta que donde hay
donde es posible un mayor nivel de vida, es realmente donde menos nivel de vida o buen vivir se tiene. Razones. Es que es más difícil la concentración de personas. La concentración de personas e incluso la vida de calidad, los trabajos de calidad no solo tienen que encontrarse en las grandes ciudades o en los grandes núcleos, porque de otra manera estaríamos naturalmente pidiendo a las personas que tienen grandes capacidades deseando vivir en esos lugares, porque hay mejor educación, porque hay mejor salud, porque hay mejores comunicaciones, porque hay incluso mayor oferta de los productos necesarios para la vida. Esa necesidad es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, y el esfuerzo precisamente de esta ciudad, pero también de toda la región sur, yo creo que tiene que estar centrado en una cosa que me gustaría que todos ustedes consideraran: el equilibrio territorial de toda la región. Y aquí hablamos de la región 7, que no es un nombre muy romántico, pero la región sur me gusta un poco más. Y es realmente que contribuyamos cada uno con sus fortalezas a que este equilibrio se produzca, teniendo en cuenta que en esta región existen ya los 2 proyectos de minería a gran escala más importantes, ¿no? Y que es el comienzo con el que el país entra en este campo. Creo que lo mejor que nos puede pasar a todos es que tenga éxito, pero no puede tener éxito si únicamente en una zona que está ya metida en el oriente no tiene otros medios de ingresos que no sea simplemente la minería. Por lo tanto, la universidad tiene un proyecto que le ha llamado Smartland, territorio inteligente, pero es un nombre que abarca a todos. Tenemos que generar trabajos de calidad en las regiones donde realmente también está la auténtica minería del Ecuador, la biodiversidad. Puestos de investigación, puestos de innovación y, por supuesto, para nada invasivos. Repartir los puestos de trabajo en las fortalezas que tiene cada lugar y decir, y yo les aseguro, que la minería tendrá muchos años de vida y afortunadamente no tiene que convertirse en una necesidad para el desarrollo, sino en un elemento más que contribuye al desarrollo. La universidad tiene las puertas abiertas a todos los esfuerzos en el sentido no solo de que la minería se haga bien, tenga éxito, sino también en el sentido de generar puestos de trabajo contracíclicos y basados, yo diría, en el precisamente respeto con el medio ambiente. Todos los trabajos son invasivos, unos más y otros menos, pero tenemos que procurar que la economía se nos reparta de tal manera que cuando algo pueda tener cualquier tipo de crisis, otros lo puedan compensar. Sabemos que eso es una regla básica, ¿no? En ese sentido, de todas formas, cuenten en todos los ámbitos con la Universidad Técnica Particular de Loja, porque lo que queremos es que las cosas sirvan realmente para que este equilibrio se produzca, y espero también que el trabajo de todos ustedes aporte más luz a una forma de vivir la economía. En definitiva, vivir la economía es vivir también todas las relaciones. La relación de los pueblos, la variedad de la etnografía, de la biodiversidad, de las culturas, es tan inmensa que creo que eso hace que se generen interacciones que no se pueden encontrar en mundos que son solamente de una sola visión. Esa visión compartida de un futuro juntos en el que contribuimos cada uno con nuestras potencialidades, yo creo que es un futuro hermoso para todos. Estamos en una universidad católica y yo siempre tengo que poner algún ejemplo.
en el ámbito de este carácter católico, pero sobre todo porque parte de una persona que es Cristo, ¿no? Que tiene una característica peculiar que yo creo que cualquiera la puede compartir, y es alguien que realmente, a pesar de que alguien no le acoja, a pesar de que alguien, yo incluso no crea en él, es capaz de dar la vida por él. Y yo creo que eso es una cosa, es un buen ejemplo para cualquier persona en el ámbito de la sociedad, porque el ser humano tiene una grandeza inmensa, tiene una capacidad que no nos lo podemos ni imaginar. Y ocurre una cosa, y es simplemente porque podamos tener una falta, un fallo, un no sé cuánto, no tenemos que condenar, sino que nuestro trabajo está cómo salvar a esta persona. Si nosotros miramos simplemente que lo que nos define es lo mejor de nosotros mismos, tenemos que procurar que lo mejor de cada persona se pueda llevar a efecto y que yo le pueda ayudar. Nadie me tiene que decir, no sirves para nada, porque yo no es verdad que no sirva para nada, aunque pueda tener momentos de malas acciones o de malos comportamientos o de lo que sea. Pero si no recuperamos esa capacidad que tiene el ser humano de distinguir el bien del mal, la justicia de la injusticia, la verdad de la mentira y la unidad de la dispersión, realmente creo que sabemos dónde dirigir nuestras acciones. Y este es un esfuerzo que yo también me comprometo, yo diría, a estar siempre buscando. Y espero que nuestra institución y con el mayor número de personas que quieran, también contribuyan simplemente en este principio. Elijamos siempre la verdad sobre la mentira, elijamos, vamos a decir, el ser cada vez mejores y no cada vez peores, elijamos la justicia y elijamos sobre todo la unidad, porque en definitiva cada uno no vemos las cosas de la misma manera, cada uno tiene su pasado, tiene su manera de ver, pero reconozcamos que quien no ve como nosotros no es simplemente porque esté en contra de nosotros, sino porque su historia y su experiencia le ha llevado por otro camino. Y en otro camino, cuando uno se pone en el otro lado de la montaña, estamos en Loja, en la olla de Loja. Cuando uno mira 360 grados ve montañas. Lo que hay detrás no lo vemos. Por lo tanto, aunque el otro diga, no, el paisaje no es como tú lo dices, porque yo lo veo desde el otro lado de la montaña, es tan honesto como yo. Simplemente es un deseo de que esa armonía y conversación que aquí vayan a emprender sirva e estimule también a muchos jóvenes, ¿no? En que sepan que podemos cambiar el entorno en el cual vivimos. Así que eso espero que se logre y además en ese sentido de progreso y dignidad para los seres humanos. Muchísimas gracias a todos los ponentes que han venido y muchísimas gracias a todos. Algunas de las temáticas que se desarrollarán en este primer Congreso Internacional de Economía, denominado El Poder de Mercado y el Fomento de la Competencia, son Derecho de la Competencia y Economía, Normas Técnicas y Poder de Mercado, Políticas Públicas y Mercado en el Ecuador, Integración Regional, Soberanía y Privatización de la Naturaleza. A continuación tendremos las palabras del doctor Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, para la inauguración de este primer Congreso Internacional de Economía. Buenos días a todas, a todos. Estoy muy contento aquí de verlos, a ustedes que han venido de distintas provincias del país, a nuestros distinguidos amigos que nos acompañan físicamente desde varias partes de América Latina, y a través de Skype, a través del Internet, vamos a tener inclusive
del viejo mundo, algunos amigos que nos van a emitir sus mensajes y nos van a abrir las puertas para iniciar un diálogo. El rector José Barbosa decía muy bien, esto forma parte, ¿no es cierto?, de un proceso de creación de cosas nuevas, entre otras cosas, crear un nuevo espacio. El espacio no es algo que está dado. Si estamos luchando en contra de los monopolios, uno de los monopolios que tenemos, contra el que tenemos que luchar es precisamente contra el monopolio que tienen las grandes ciudades sobre el acontecer académico, científico, institucional en el país. Por eso apostamos a este esfuerzo que hace la ciudad de Loja. Y obviamente nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo que han hecho ustedes individualmente, institucionalmente, en viajar desde tan lejos para venir acá y poder tener 2 jornadas de trabajo muy riguroso y muy intenso. Yo quisiera saludarles con un aplauso, que nos demos nosotros mismos, ¿no es cierto?, a este primer compromiso que estamos tomando. Este no es un resultado automático. Hemos tenido que vencer muchísimos miedos. La superintendencia tiene 2 años de creada. Somos de los últimos países del mundo en tener una normativa propia respecto a la competencia, respecto a la regulación antimonopólica. Se han intentado varias veces en el pasado tener una normativa propia, inclusive en algún momento un congreso con fuerzas políticas denominadas de derecha, hace 15 años ya procesó y aprobó una ley de defensa, una ley de regulación antimonopólica que fue vetada a nivel del Ejecutivo por el vicepresidente, que pidió expresamente estar encargado de la presidencia para poner el veto en la ley. ¿Sí? Es decir, eso muestra, y no es un único caso, eso muestra las dificultades de poder entrar a este tema. Dificultades que se expresan en muchísimos ámbitos. Entre otros, el hecho de que precisamente en las facultades de economía se discute muy poco la realidad de los monopolios, de los oligopolios, de los oligopsonios. Es un capitulito que está en los libros de micro que se lo pasa y se lo olvida por completo, porque aunque no nos demos cuenta, todos los modelos y todas las teorías que estamos acostumbrados a estudiar asumen que el mundo vive en competencia perfecta, que los monopolios, los oligopolios son imperfecciones del mercado, anomalías que en realidad son ocurrencias muy raras, que es mejor pasarlas por alto. Y eso nos abre las puertas precisamente a otro tipo de luchas a las que tenemos que enfrentar. Si estamos en contra de los monopolios, tenemos también que estar en contra del monopolio que ha tenido el pensamiento único sobre la enseñanza de economía. O sea, no puede ser que a estas alturas del partido se nos sigan enseñando cosas como, por ejemplo, la teoría cuantitativa del dinero, cuando, por decirles algunas cosas, ¿no es cierto?, una teoría cuantitativa del dinero que a partir de una igualdad contable se forza la ecuación para dar a entender de que hay una direccionalidad monocausal de un aumento en la masa monetaria para provocar los precios. Y en esta crisis resulta ser que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha multiplicado por 5 la masa monetaria. Y como decía mi abuelita, pierdes la inflación. Y el Banco de Inglaterra también por 5. Y el Banco de Japón lo ha venido haciendo por los últimos 25 años. Y se sigue enseñando en los libros de texto, y más aún. Un economista que se respete, lo cual me excluye, no puede pues siquiera levantar la voz respecto a una realidad tan contundente ante la testarudez porfiada de una realidad que dice no a lo que se asume que es peor que la Biblia en el caso de la economía. Entonces yo creo que parte del asunto, y el ejemplo muestra claramente las dificultades, parte del asunto implica un proceso de emancipación personal, de liberarnos de los tabúes, de liberarnos de una cantidad de prisiones que nos autoimponemos sobre la base de la autocensura, sobre la base del qué dirán, sobre la dictadura permanente de una sociedad arribista en la que si es que no nos sometemos a lo que está de moda, estamos fritos. Y este proceso de asumir responsabilidades personales nos abre precisamente una tercera vertiente
del tipo de tareas que nos han convocado en estas dos jornadas. El monopolio que ha tenido el ejercicio de la política en torno a una visión estadocéntrica. Izquierdas y derechas durante ya siglos han centrado toda su presión, toda su discusión, todo su debate en torno al cambio de determinadas cosas en el aparato del Estado. Cambiar una ley, cambiar un decreto, cambiar un ministro, cambiar un gobernador, cambiar un presidente. Bueno, ahora lo que vamos a discutir aquí hace referencia a un mundo totalmente nuevo, en el que fundamentalistas de izquierda, fundamentalistas de Estado y fundamentalistas del mercado tienen muy poco que decir. Es un mundo que requiere una exploración fresca, rigurosa, emancipada, liberada de todo tipo de prejuicios a partir del análisis concreto de la realidad concreta. Uno cuando se pone a estudiar lo que en realidad ha pasado, descubre claramente que una de las tesis básicas del pensamiento dominante, ya no solamente en el campo de la economía, sino de la sociología y de la política, que nos repiten todo el tiempo y que lo tenemos bien metido en nuestra cabeza, es esa bronca, ese conflicto entre Estado y el mercado. El Estado y el mercado históricamente aquí y en todas partes del mundo han servido a los mismos amos. Aquí en el Ecuador estamos haciendo un esfuerzo de ver cómo transformamos al Estado y lo pasamos, como dice el presidente de la República cuando asume su segundo mandato, lo pasamos de un Estado burgués a un Estado que en realidad representa el conjunto de la nación. Y yo de manera muy modesta diría, en ese mismo ámbito, el tema que tenemos que enfrentar ahora es cómo hacemos que el mercado deje de servir a los mismos amos y empiece a servir al conjunto de la nación. Y esto obviamente nos plantea el romper con muchos de los prejuicios, muchos de los tabúes, muchos de los temas que asumíamos que eran escritos en piedras como las leyes de Moisés, ¿no es cierto? Resulta ser que así como el espacio, que lo mencionaba el rector Barbosa hace un momento, no era un algo dado, sino que se lo creaba con las acciones concretas, con las actitudes concretas, con las posibilidades que se van abriendo, con eventos como por ejemplo, que por ejemplo rompen con los esquemas tradicionales. Asimismo, el mercado no es algo dado, no es algo que algunos lo asumen como natural, algo así como la ley de la gravedad, o lo que es peor, algunos lo asumen como sobrenatural. El viejo Dios mamón de la Biblia, pues, el Dios dinero. Esos mercados, por ejemplo, los mercados financieros, ante el que nadie puede contradecir, nadie puede levantar la voz, porque quién sabe cuál sea la retaliación divina, el castigo divino que vamos a tener que afrontar frente a semejante sacrilegio. Bueno, parte de lo que tenemos que trabajar en estas jornadas es un análisis científico riguroso, liberado de todo prejuicio, para estudiar efectivamente cómo operan las leyes de mercado. Los mercados son construcciones humanas, son construcciones históricas, y si dejamos que los mismos de siempre lleven el agua a su molino, pues no nos sorprendamos que el mercado se convierta en un triturador de sueños, el mercado se convierta precisamente en lo opuesto de lo que pregona ser. Porque estos mercados controlados por los monopolios, estos mercados controlados por poderosos y cada vez más escasos, más estrechos intereses, en contra del interés del conjunto de la sociedad, en los hechos no son, como pregonan, el espacio de la iniciativa privada. Terminan siendo el espacio que nos priva de la iniciativa. Mercados controlados por los monopolios, mercados basados en el abuso, en el engaño, en el bullying empresarial, en la viveza criolla, en la picardía de los sabidos de siempre. Son mercados que precisamente se encargan de eliminar cualquier tipo de emprendimiento que surja desde abajo. En la sabiduría popular, eso se lo conoce muy claramente, la plata llama a la plata. Esa historia de que los mercados son el espacio en el que todos pueden participar por igual y la ficción además que viene del derecho, ya vamos a tener un congreso de derecho en enero, al que desde ya están todos invitados para participar.
esa ficción, ¿no es cierto?, jurídica de que todos somos iguales ante la ley, resulta un chiste cruel el rato que decimos, bueno, que jueguen limpio y que actúen en condiciones de igualdad la sardina contra el tiburón, pues ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado, ¿no es cierto? Entonces, parte de lo que tenemos que trabajar acá es precisamente cómo hacemos dentro de los marcos normativos que tenemos, cómo hacemos dentro de las posibilidades que tenemos para transformar la lógica de los mercados y hacer que verdaderamente los mercados dejen de ser instrumentos de más engaño, de más opresión, de más explotación, de más discriminación, de más exclusiones, de más frustraciones. Hay algunos que dirán, esto es imposible. Y de hecho, hay muchísimas corrientes del pensamiento suprimidas lastimosamente por la academia. Son poquísimas las escuelas de economía que ahorita en el Ecuador, por ejemplo, sostienen una cátedra efectiva de historia del pensamiento económico. Pero hay una cantidad de autores valiosísimos desde distintas perspectivas políticas, axiológicas, epistemológicas que han trabajado este tema. Se tiene, qué sé yo, en el mundo de los pensadores clásicos, un Adam Smith, por ejemplo, que trabaja muy bien el tema de la acumulación del capital y cómo la lógica de la acumulación del capital por sí mismo genera un elemento que asfixia el motor, la ley motora de la generación de riqueza, que es la ganancia, la acumulación. Mientras más capitales se acumulan en pocas manos, esa tasa de ganancia empieza a asfixiarse y eso inhibe futuros o ulteriores esfuerzos de inversiones, ¿no? Y bueno, pone ahí todo el horizonte del comercio exterior como una salida para ese tema. Luego tenemos en la crítica de la economía política desde un pensamiento de izquierda, autores como Marx que definen de manera muy científica la lógica de la acumulación de capital. Una lógica que supera inclusive las intenciones de los seres humanos que son portadores de esta dinámica social, ¿no es cierto?, de la acumulación por la acumulación y la acumulación por la acumulación. Grandes empresas que acumulan masas de ganancia cada vez más grandes, con tasas de rendimiento cada vez más altas o logradas en tiempos cada vez más cortos, que se acumulan cada vez en menos manos porque desplazan y eliminan a los otros, que a su vez generan masas de ganancia cada vez más colosales, que buscan oportunidades de ganancia cada vez más altas, concentradas en cada vez menos manos, que exigen además plazos cada vez más cortos, ¿sí? Y así una situación compulsiva, miren, que va más allá. Los capitalistas pueden tomar vacaciones, los capitales no, que superan inclusive la intención o la voluntad de los propios seres humanos, en que empiezan a adquirir, siendo como son construcciones humanas, empiezan a adquirir una vida propia, ¿no? O se puede encontrar, por ejemplo, en autores del romanticismo económico como Sismondi, el papel fundamental que tienen las grandes empresas y la formación automática de los monopolios, o el respaldo que a veces dan los estados para la formación de esos monopolios, un elemento central que genera permanentemente pobreza, que genera permanentemente miseria, que genera conflictos, que genera lo que ahora llamamos subdesarrollo. Luego tenemos autores institucionalistas como Thorstein Veblen, o todo el desarrollo de la literatura científica latinoamericana con una contribución formidable de este continente hace 50, 60 años, ¿no es cierto?, a la discusión mundial, desde lo que fue el estructuralismo latinoamericano, todo el debate en torno al desarrollo, todo el debate a la teoría de la dependencia, las distintas posiciones de la teoría de la dependencia. De quien tenemos acá a Teotonio dos Santos, uno de los fundadores, una de las eminencias a nivel internacional en ese tema, para que nos cuente, ¿no es cierto?, cómo esa no es una cuestión muerta. Toda la discusión dentro de las distintas corrientes marxistas respecto a cómo opera ese tema, también en el ámbito de la creación de espacios, la formación de asimetrías estructurales entre el centro y la periferia, formas diferentes de operar del mercado, formas diferentes de operar del capitalismo. Tenemos otro tipo de forma, y bueno, y esto permítanme, entre paréntesis, contrasta de manera tristísima con el déficit gigantesco, con esa cacofonía en el campo de la economía que presenta América Latina en las últimas 3, 4 décadas.
Por un lado, el incienso permanente del neoliberalismo, ¿no es cierto?, repitiendo lo que viene producido solamente en el norte como realidad incontrastable, como lo único válido en el tema científico, no su relación con la realidad, no su coherencia interna, sino el hecho de que venga con el sellito de alguna universidad o de alguna institución como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, independientemente de que no tenga ninguna realidad, ninguna explicación respecto a los procesos críticos que se viven. Luego se tiene toda la cuestión de Schumpeter, ¿no es cierto?, en torno a la cuestión de la destrucción creativa, a la lógica del mercado como un elemento que, así como encierra la innovación, así mismo generan elementos tremendamente destructivos sobre la sociedad, generando bancarrotas de empresas, generando desempleo, generando recesiones, generando depresiones. Bueno, no les quiero abundar más en detalles. Lo que quiero es mostrar la riqueza enorme de posiciones, la riqueza enorme de vertientes del pensamiento económico que están ahí presentes a nuestra disposición y que han sido suprimidas en nuestras aulas de economía, que han sido suprimidos en los textos reputados, ¿no es cierto?, a lo que estamos acostumbrados a estudiar y que además se repiten aquí, lo mismo que se repiten en Brasil, se repite en Estados Unidos, se repite en Francia, se repite en China y se repite hasta en Cuba. Por eso, compañeros, particularmente importante el esfuerzo que ustedes están haciendo en venir acá a discutir liberados de todo perjuicio, ¿no es cierto?, de todo prejuicio en estas dos jornadas. Yo por eso quisiera que ustedes me apoyen en un agradecimiento muy particular al equipo de aquí de Loja, de la Intendencia nuestra, pero también el equipo de todas las intendencias zonales, el equipo de logístico de Quito, ¿no es cierto?, que ha hecho posible con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la Universidad Nacional de Loja, un evento de esta naturaleza acogernos. Yo les pido que también les demos un aplauso por este esfuerzo gigantesco. Un esfuerzo organizativo que se ha dado, pero con poquísimos recursos, con poquísimas posibilidades, sobre la base de mucha devoción, sobre la base de golpear muchísimas puertas, articulando y tejiendo voluntades para lograr, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que ustedes puedan expresar por primera vez otro tipo de lógicas en el movimiento estudiantil, otro tipo de lógicas en la vida universitaria. Un tipo de política universitaria al que no hay que tenerle miedo, porque va a estar basada en el rigor científico y en el compromiso ineludible, no con posiciones partisanas de izquierda, de derecha, del gobierno, de la oposición, sino el compromiso devoto con la patria. Discutir los problemas, encontrar soluciones y hacerlo de manera rigurosa, científica. Es un tema nuevo. Es un tema nuevo porque la sociedad ecuatoriana, así como no ha estado acostumbrada a discutir en los temas, por ejemplo, en la academia, no solamente en el campo de la economía, en el campo del derecho hay poquísimas facultades que estudien derecho de la competencia, por ejemplo, ¿sí? Y peor aún en otras ciencias. Tuvimos en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo hace unos 3 meses la posibilidad de colaborar con otro congreso de contadores y auditores, también en términos de los peritajes posibles frente a los fraudes contables, a las manipulaciones que pueden tener las grandes empresas para engañar, no solamente en términos tributarios, sino para engañar, por ejemplo, en la colusión en las compras públicas, etcétera, etcétera. Tampoco estamos entrenados. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es enorme. Pero este cambio de actitud yo creo que marca un paso importantísimo en ese tema. Es un cambio de actitud mental, es un cambio de actitud académica, es un cambio de actitud profesional, pero que también está involucrado con un cuarto gran vector que nos toca enfrentar, que lo tenemos todo el tiempo en nuestras narices y que no nos damos cuenta. A ver, préstenme por favor un poquito de atención porque creo que esto es vital. Cuando se inicia la superintendencia hace 2 años, estamos cumpliendo nuestro 2.º año recién ahorita, y una de las primeras tareas que teníamos que cumplir era visibilizar algo, visibilizar al elefante que está en la sala y que nos negábamos a ver. Los abusos, los engaños son cosa de todos los días, pero todos 500 años de aguantar palo, estábamos resignados y asumíamos que así es la vida, pues, sobre todo en el mundo de los negocios.
Los engaños, los abusos, los empujones, las vivezas criollos, las picardías son parte de la vida. Pues no, fíjese, primera cosa que estamos haciendo y que creo que lo logramos más allá de nuestras metas más ambiciosas, ¿no es cierto?, es posicionar el hecho de que nadie tiene por qué aguantar abusos de nadie. Nadie tiene por qué aguantar engaños de parte de nadie, ni siquiera en el mundo de los negocios. Pero preste atención, se logra eso y de pronto, una vez visibilizado toda una nueva esfera de derechos que forman parte del proceso constituyente que vive el Ecuador y en el que el tema de la Asamblea de Montecristi y la Constitución que aprueba el pueblo ecuatoriano en el 2008 es solamente uno de los momentos, no el único ni el último, ¿no es cierto? Porque justamente es hacer realidad estos nuevos derechos hasta ahora inéditos, ¿no es cierto?, lo que van a hacer realidad la transformación que el país está exigiendo. Pero ya se logra gran cosa, ¿no es cierto? Ya se logra visibilizar algo que lo habíamos suprimido, que en términos psicoanalíticos se debería decir con un neologismo denegado, ¿no? Que no lo veíamos a propósito. Pero entonces aparece un tema que nos concierne a todos ustedes, a todos nosotros, ya les voy a decir por qué. Entonces aparece una realidad omnipresente de una cultura del miedo. Ya, la gente dice, sí, en efecto, nosotros somos víctimas de abusos, de engaños, de violaciones a lo que dice la Constitución y lo que dice en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que está en vigencia desde octubre del 2011. Pero yo no me atrevo a abrir la boca al respecto. Yo me puedo quejar, pero muy pocos se atreven a poner una denuncia. ¿Por qué? Por miedo a las retaliaciones. Y no me estoy refiriendo solamente al ciudadano de a pie, que con mucha razón debería cuidar muy bien su pellejo. Me estoy refiriendo inclusive a familias con importantes entronques en el poder económico, político, local, nacional y hasta internacional, con miedo a las retaliaciones de las empresas más grandes, con miedo a las retaliaciones de los que sabemos. Bueno, ese clima de temor es simplemente incompatible con la democracia. Ese clima de temor no solo que es incompatible con el Estado de Derecho, es la negación del derecho, es la negación de la justicia, es la negación de la ley, y es el imperio de la ley del más fuerte, el imperio de la violencia pura y dura, ¿sí?, como algo cotidiano que se está viviendo, que están viviendo los empresarios inclusive, no se diga los consumidores y el ciudadano de a pie, sino que además es incompatible con el Estado de derechos y justicia que aprobamos en la Constitución de Montecristi. Pero no solamente eso, y ahí está uno de los temas importantísimos que tenemos que discutir ahí. Este clima de temor está en el corazón del proceso de generación y reproducción del subdesarrollo. Mercados como los nuestros, basados en el miedo, en el engaño, en el abuso, en la viveza criolla, son mercados que están permanentemente penalizando los emprendimientos que le apuestan a la excelencia, que quieren hacer bien las cosas, que quieren generar innovación, que quieren provocar, ¿no es cierto?, la incorporación de desarrollos científicos, tecnológicos, generar empleo calificado, abrir oportunidades, generar sinergias. Son mercados que están permanentemente premiando la búsqueda de rentas, a codazo limpio posicionarse en el mercado y desplazar a cualquier otra alternativa, movilizando todo tipo de recursos, inclusive la corrupción, la coima, las influencias políticas. Y eso precisamente es lo que define la condición del atraso, la condición del subdesarrollo, lo que la CEPAL llamaba la incapacidad orgánica del capitalismo, la incapacidad dinámica del capitalismo de generar empleo, de generar prosperidad desde mecanismos endógenos. Entonces resulta ser que frente a las posiciones de los fundamentalistas del Estado y los fundamentalistas del mercado, aparece, ¿no es cierto?, un campo importantísimo de análisis concretos en el que podemos encontrar soluciones a los problemas del país, soluciones que las teníamos invisibilizadas, siempre y cuando superemos ese clima de temor. Y ese clima de temor también ha impedido, ¿no es cierto?, que las universidades, que la academia puedan incorporarse a este esfuerzo denodado que ha estado levantando la superintendencia en estos 2 años. Habíamos mencionado en un evento que tuvimos ayer en la Universidad Católica de Quito
que nosotros conseguimos 200 becas para poder colaborar con ustedes en la elaboración de sus tesis. Estamos hablando de un salario básico durante 6 meses, más todos los costos de laboratorio, de encuestas, de software, de bibliografía especializada que ustedes necesiten para hacer una excelente tesis, con todo el respaldo del equipo técnico de la superintendencia y más de 170 expertos de talla mundial que nos han acompañado en este esfuerzo, 38 talleres internacionales en 2 años, más de 1,5 talleres por mes, más de 200 talleres nacionales de diverso tipo, más de 200 expertos nacionales, todos puestos a disposición de ustedes, no solo los economistas, todas las carreras de todas las universidades del país, 200 becas que podían cubrir contra factura hasta $5,000 y solamente pudimos cubrir 35 cupos. El miedo es libre, ¿no es cierto? El miedo es libre. ¿Qué pasará con mi carrera si de gana me voy a meter en problemas? Dejemos nomás ahí las cosas. Pero vean qué tan poderoso es el temor, qué tan poderoso es ese statu quo del arribismo, ¿no es cierto? De decir, dejemos nomás que las cosas sigan como están, porque si yo levanto la voz me va a ir mal. Y probablemente con razón, probablemente con evidencias. Teníamos además 20 becas para financiar un PhD en el exterior, 4 años completos de colegiatura, estadía, viajes, bibliografía, todo lo necesario. No recibimos un solo proyecto. 20 becas desperdiciadas. Puchica, en mi época que hubiera habido ese chance. Privilegiados ustedes, privilegiada su generación que han tenido esas posibilidades y no las aprovecha. ¿Por qué? Por culpa de ese temor generalizado que, aunque no lo queramos admitir, también está en nuestra vida cotidiana. Y no estoy diciendo que ese temor es una fantasía y no estoy diciendo que este sea un tema trivial. Ahorita mismo, miren, el día sábado entra en vigencia el primer manual de uso obligatorio en el ramo de supermercados, bodegas y grandes superficies. Y han sido 2 años de discusión, 2 años de consultas, 2 años de buscar el diálogo para resolver las cosas por las buenas, para lograr, como ya logramos en el caso de los lácteos en la provincia de Pichincha, con el auspicio del prefecto Gustavo Baroja, para lograr firmar, por ejemplo, un código de ética que vaya más allá de la imposición policial, de la ley, de la sanción, etcétera, etcétera, y que venga como parte de una responsabilidad social corporativa. Ya lo hacemos, ya les digo, en el caso de los lácteos, que ha sido un sector contencioso, aquello que no podía resolvérselo en el mercado, las broncas entre ganaderos, comercializadores, industrializadores y obviamente el interés del público consumidor, terminaba resolviéndose en la tumbada de un ministro, de un subsecretario, en el cambio de un decreto, en la fijación de un precio, en la fijación de un subsidio a través de manejos en los corrillos del poder. Y vean cómo sí existe un cambio en la cultura también empresarial, muy positiva, muy constructiva, se logró esa situación. En el caso de los supermercados, no hubo cómo. 2 años enteros de trabajar ese tema y los más renuentes a acudir al diálogo, los propios proveedores que eran los que se quejaban, una avalancha de quejas diciendo que les pagan tarde, mal y nunca, una avalancha de quejas diciendo que les amenazan que cuidado puedan vender a la competencia porque les van a hacer desaparecer del mercado, una avalancha de quejas diciendo que les devuelven la mercancía con cualquier pretexto, que les cambien las condiciones cuando ya han llegado, las condiciones verbales cuando ya han llegado con su mercancía a la bodega, que les exigen que entreguen de manera gratuita 30, 35, 40% de su mercancía para las propagandas de la cadena. Y les decimos, hagamos este código de ética, hagamos este manual para protegerles precisamente. Cuidado, si nos ven con ustedes por las buenas, nos fregamos las retaliaciones. Por favor, atentos a esto, por favor, cítennos por la fuerza. Y tuvimos que convocarles con prevenciones de ley para protegerles de eventuales retaliaciones que los singularicen diciendo, estos están conversando con la autoridad de regulación antimonopólica. Por eso, compañeros, es todavía más importante su presencia acá. Ese clima de temor solo puede ser resuelto, solo puede ser superado con lo que ya nosotros que somos parte de esta tradición española, lástima que ya se fue el rector José Barbosa, ¿no es cierto? Lope de Vega, Puente Ovejuna, todos a una. Esa es la forma, desde la organización, desde la conciencia, ¿no es cierto?, desde la participación vibrante, empoderada de la sociedad civil, decir basta el abuso, basta el engaño.
y hacerlo con absoluta responsabilidad, no para hacer problemas, sino para solucionarlos. Con una visión que permita efectivamente desbrozar el camino para un horizonte de ganar, que no es imposible. Con una resolución, ¿no es cierto?, de actuar con absoluta responsabilidad, con comprometimiento, con ética profesional, en resolver los problemas del país y encontrar nuevas oportunidades para nuestra gente. La agenda que los compañeros han venido articulando, negociando con ustedes en la base de sus ponencias, de sus intereses, ¿no es cierto?, está inaugurando, sin necesidad de ser exhaustivos, este es un tema totalmente nuevo, está inaugurando todo un horizonte de preocupaciones científicas, académicas, que tienen también un horizonte profesional absolutamente sólido, absolutamente, ¿cómo les digo?, auspicioso. Aquí no estamos planteando solamente un tema de compromiso con la sociedad, sino también estamos planteando un horizonte de superación profesional absolutamente legítimo. Vean, solamente para contarles, tuvimos que poner, a pesar de todos los esfuerzos para resolver las cosas por las buenas, compromisos de ESS, programas de amnistía, programas de clemencia, códigos de ética, 38 talleres internacionales para llamar al diálogo. Tuvimos que poner una multa al señor Carlos Slim, que es uno de los señores más ricos del mundo, en su empresa aquí en el Ecuador, la empresa de Claro, por 138.5 millones de dólares. Y ellos tuvieron 6, 7 meses, y eso lo dijimos en público y en privado, para firmar un compromiso de cese, que es la forma de amnistía que nos da el artículo 89 de nuestra ley, sin pagar un solo centavo y regularizaban toda su situación legal. Pero la empresa, o los voceros de la empresa, yo no sabría decir quién es el responsable de este tipo de decisiones, me cuesta mucho creer, la empresa prefirió el camino de litigio. Cuando podían haberse ahorrado, los trabajadores hubieran podido recibir las utilidades íntegras, los accionistas hubieran podido recibir íntegros sus dividendos, se hubieran podido ahorrar 138.5 millones de dólares. ¿Se dan ustedes cuenta de las inmensas posibilidades profesionales que podría generar un consejo profesional oportuno en su debido momento? Entonces, compañeros economistas, yo les digo, mire, hay que trabajar el tema y hay que crear un ambiente en el país precisamente de un diálogo transparente y técnico que impida que determinados intereses puedan ganar a río revuelto. Aquí hay unas posibilidades enormes de resolver las cosas por las buenas de parte de esta superintendencia. Siempre estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia para que el proceso de transición que está viviendo el país no tenga por qué ser traumático para nadie. Y yo creo que estas opciones de ganar en el análisis concreto, con las metodologías adecuadas, con los análisis científicos que correspondan, podrán multiplicarse en cada uno de los mercados, en cada uno de los rincones del país, con soluciones para aquí y ahora. No les quiero cansar más, compañeros, con estos detalles, pero creo que era importante mostrar la pertinencia de la convocatoria de este Congreso. De este Congreso que, insisto, ojalá pueda reproducirse, que Loja, como decía el rector, no sea el punto de llegada, sino que esta Loja ahora, del 30 y 31 de octubre del 2014, sea el punto de partida para una aventura intelectual, pero también para un proceso de construcción en solidaridad, en rigor científico, en méritos y superación académica, que nos permita hacer de este el país que todos queremos. Muchísimas gracias, compañeros.